Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 13 de Segunda de Macabeos. Pongamos atención, mis hermanos, abramos el corazón para entender el mensaje de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El año 149, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisias, administrador del reino. Cada año tenía un ejército griego de 110,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. Se les había juntado Menelao, quien con gran astucia incitaba a Antíoco, no para salvar a su patria, sino con la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisias hiciera ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir según las costumbres del lugar. Hay allí una torre de 25 metros de alto, repleta de ceniza y provista de un mecanismo que da vuelta y que de todos los lados hace caer la ceniza. Ahí precipitan para darle muerte al que ha robado una cosa sagrada o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao, el limpio. Hasta la misma tierra se negaba a recibirlo. Justo castigo para el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagradas. En la ceniza encontró la muerte. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones. Quería que los judíos vieran cosas peores aún que las experimentadas bajo el reinado de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocaran al Señor día y noche para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, vinieran a ayuda de aquellos a los que se quería privar de la ley, de su patria y del templo santo. No podía abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de paganos infames. Cuando todo el mundo terminó de orar al Señor, lleno de misericordia, con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuvieran separados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judá y tomara Jerusalén, sino salir y, Dios mediante, buscar una decisión con las armas. Después de comendar esta decisión al Creador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las situaciones. Luego instaló su campamento en los alrededores de Modín. Les dio a sus hombres esta contraseña: Victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey con lo más selecto de los jóvenes. Mató en el campamento a más o menos 2,000 hombres y traspasó elefantes que iba frente junto con el que estaba en su torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a clarear el día, cuando ya todo estaba terminado, gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el coraje de los judíos. Trató entonces de apoderarse de las plazas fuertes, ejecutando algunas maniobras. Atacó a Bet-sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaban. Rocos, del ejército judío, entregaba los secretos a los enemigos, por lo cual hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Bet-sur, hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judas, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para que gobernara el reino, se había rebelado. Quedó consternado, pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones. Se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio, honró al templo
y trató con generosidad al lugar santo. Le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemonides como gobernador desde Tolemaida hasta el país de los Gereníos. Se dirigió luego a Tolemaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los secretos que se suprimían. Entonces subió al estrado Lisias para defenderlos. Convenció a la gente de Tolemaida, los calmó y los dejó bien dispuestos. Luego se fue a Antioquía. Así como se desarrolló la ofensiva y la retirada del rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como siempre les digo, mis hermanos, constantes guerras tenía el pueblo judío por estos pueblos paganos, por estos reyes que a fuerzas se querían llevar todos los bienes de los judíos, del pueblo judío. Entonces, qué bueno que salió este hombre que siempre defendió la patria, siempre defendió a su pueblo, siempre defendió a su nación, siempre defendió al templo, las cosas sagradas de nuestro Dios, del Dios que también nosotros adoramos, que estaba con ellos y que siempre que ellos estaban en peligro, Él salía en su socorro, los ayudaba y los sacaba adelante de todas sus angustias. Ellos oraban, ellos nunca dejaron, mis hermanos, de buscar de Dios. Cada que ellos se miraban en peligro, Judas les decía que había que convocar a todo el pueblo para ponerse en oración. Hacían ayunos y entonces a Dios todo eso le agradaba, que su pueblo se acordara de Él, cuando en todo momento, no solamente cuando estaban en peligro. Cuando Judas invadía a estos pueblos, a estas naciones, casi siempre les caía de sorpresa, para que aquellos no se pudieran acomodar y así poderle hacer frente. Cuando él les caía de sorpresa, entonces podía invadir a muchos de sus hombres y ya no podían hacerle frente, como que le tomaban miedo porque se les hacía muy raro, ¿verdad?, que un hombre con tan poca gente pudiera invadirlos. Y ellos siempre pensaron que era el Dios de los judíos el que los estaba venciendo. No era tanto la gente que iba a pelear contra ellos, sino que era el mismo Dios que peleaba por el pueblo judío. Y así se imaginaron siempre que era el Dios todopoderoso el que les hacía la guerra. Cuando alguien se decide a invadir alguna nación como esta, que siempre invadía a los judíos, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque Dios, que ve las injusticias, que ve a todas estas personas que están a punto de derribar su propio templo, ¿cómo creen que Dios va a permitir eso? Cuando lo permitía, era porque el pueblo judío se había olvidado totalmente. Ya no se acercaban a Él, ya no llevaban los sacrificios que Él les había dicho que llevaran para borrar sus pecados. Ya de todo eso se habían olvidado. Por eso Dios se había olvidado de ellos también. Pero aquí en este caso Judas siempre estuvo con el pueblo ayudándole y sabía que Dios, cuando ellos estaban en peligro, le hablaban al corazón y entonces Dios escuchaba sus plegarias y Dios salía a su socorro. Nosotros también, cuando nos sentamos en peligro, cuando sentamos las aguas hasta el cuello, busquemos de Dios y Él no nos va a abandonar. Siempre va a estar al frente para ayudarnos, sacarnos del lodo en el que nos encontramos, sacarnos de los problemas, de las enfermedades, de todo lo que nos aqueja. Pero tengamos esa fe y esa confianza en el Dios Todopoderoso, como la tuvo Judas y la gente de Judá. Sin miedo, sin temores, siempre adelante. Estos libros son hermosos porque es una prueba de cómo estos hombres defendían la ciudad y también defendían el templo. Templo consagrado a Dios, templo en el cual Dios habitaba y siempre escuchaba a su nación. La nación que Él se había preferido en medio de todas las naciones paganas que no querían escuchar al Dios Todopoderoso. Yo me imagino y siempre he dicho, mis hermanos, que Dios habló a todas las naciones para ver si lo aceptaban. Pero yo pienso que todas aquellas personas, cuando se les hablaba del cielo hacia abajo, ellos imaginaban que era cualquier otra cosa menos Dios. Y el pueblo judío, cuando nuestro padre Abraham fue escogido por Dios, que le habló
Y éste escuchó y le hizo caso a su mensaje. Lo hizo salir de esa nación en la que él estaba, en la que él vivía junto con su familia. Dios le pidió que saliera. Y cuando él sale es dirigido por Dios por todas partes que él va. Así es, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, porque la escuchamos. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo está eso? A veces, cuando nos ponemos a orar, el modo de escuchar a Dios es cuando tú le estás pidiendo algo a Dios y de repente, sin darte cuenta ni cómo, por parte de otra persona o por otras cosas, Dios te habla, Dios te ayuda, y entonces tú te das cuenta que Dios te está diciendo que hagas esto, que hagas lo otro, pero por medio de otras personas. Y entonces te das cuenta que sí, en realidad Dios está allí para ayudarte y que en la oración siempre nos va a escuchar y no nos va a abandonar. Él siempre está allí, mis hermanos. Todo aquel que no crea, todo aquel que se niegue a escuchar la palabra de Dios, que se niegue a hacer sus oraciones ante Él, es porque nunca ha recibido un favor de Dios. Pero al menos este servidor, y yo me imagino que muchos otros, han recibido favores de Dios. Así, de esta misma manera, mis hermanos, como el pueblo judío recibió todas esas ayudas de parte del cielo, porque Dios, que se encuentra en el cielo y tiene todo ese ejército que envía enfrente de los judíos para que combatan en su favor. Así es Dios. ¿Ustedes creen? Nosotros a nuestro alrededor traemos un ejército también de Dios que nos está ayudando en medio de cualquier peligro que estemos enfrentando. Allí están ellos para ayudarnos, para socorrernos. Nosotros no los vemos, pero esa ayuda viene en nuestro favor. Entonces, mis hermanos, busquemos siempre de Dios y vamos adelante. No nos quedemos refundidos en el odio, como este hombre que tuvo que ser asesinado por dar los secretos del pueblo judío. Hay conspiraciones a veces entre la gente misma de esa misma nación, negándose a las cosas que su jefe está haciendo en favor del pueblo. Si nosotros nos negamos a ayudar al pueblo y ayudamos mejor al enemigo, nos va a ir muy mal. Mis hermanos, busquemos de Dios y seamos fieles a su palabra. Que Dios les bendiga.